Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Soy el Contador Público y Auditor Félix Ávila Grajales. Y el día de hoy hablaremos del régimen simplificado de confianza. Vamos a iniciar con sus antecedentes. El nuevo régimen de confianza forma parte del paquete económico presentado el 8 de septiembre de este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó la propuesta de un régimen de confianza en la miscelánea fiscal 2022. Se denomina régimen simplificado de confianza. ¿Pero qué atiende ese régimen? El régimen de confianza que propone el Servicio de Administración Tributaria para el próximo año atiende lo urgente, la necesidad de invertir y contribuir al fisco, pero no es lo bastante ambicioso para sostener el crecimiento de la recaudación en paralelo a los requerimientos de la economía. Esto lo publica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Veamos qué busca este proyecto. El nuevo régimen de confianza busca que de manera sencilla, rápida y eficaz, los contribuyentes paguen las contribuciones que les corresponden, sobre todo aquellos con menor capacidad administrativa y de gestión. Busca también promover la activación económica mediante un esquema de simplificación que incremente la inversión e impulse la competitividad. ¿Por qué se justifica la creación de ese régimen? En México, los censos económicos apuntan a que 99% de los establecimientos son micro, pequeños o medianos negocios, y el SAT cuenta en su padrón 2 millones de empresas cuyos ingresos son menores a 35 millones de pesos. Mucho de lo que no se paga de impuestos tiene que ver con lo complicado. Las grandes empresas que conocen cómo funciona el sistema pagan menos impuestos. El nuevo régimen otorga beneficios directos a las empresas, incluso funge como un apoyo ante la crisis económica. Después de la crisis, esto da un beneficio. Antes se pagaba sobre el ingreso de vengados. Ahora se pagarán los impuestos sobre el flujo de efectivo, lo que representa un menor costo para la pequeña empresa. Además de que se mejoraron las deducciones en las inversiones. ¿Pero qué pretende lograr el SAT con ese régimen? El Servicio de Administración Tributaria quiere lograr en 2022 un máximo histórico de la recaudación tributaria y para conseguirlo propuso la creación de este régimen. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el 2022 estima una recaudación aproximada de 3.944.520 billones de pesos, lo que representa un aumento de 7.7% real comparado con los ingresos aprobados para 2021. El SAT depositará su confianza en los ciudadanos a través de un nuevo régimen fiscal simplificado que busca facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, destacando que el régimen de confianza tiene la intención de simplificar el cumplimiento a los contribuyentes. El régimen simplificado de confianza es la nueva apuesta del gobierno federal para ampliar la base de contribuyentes al sistema tributario y por lo tanto que se ingrese más dinero al erario en el corto y mediano plazo. La propuesta establece también combatir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes de ese sector. ¿Qué finalidad tiene este régimen? El régimen de confianza del SAT
tiene la finalidad de realizar el cálculo de impuestos de forma preliminar, basados en los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos emitidos y gastos recibidos, algo similar a lo que actualmente se utiliza en la declaración anual de personas físicas. ¿Para quiénes estará disponible ese régimen? El régimen estará disponible para personas físicas con actividades empresariales y profesionales, para quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal, RIF, quienes prestan servicio de arrendamiento o forman parte de los AGAPES, actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Para ciudadanos que por primera vez quieran pagar impuestos y para personas y pequeños comerciantes que se encuentren en la informalidad. De aprobarse este régimen, los contribuyentes pagarán automáticamente sus impuestos al nuevo régimen. También se crea el régimen de confianza para las personas morales, constituido por personas físicas y con ingresos hasta 35 millones de pesos al año, a quienes se les permitirá tributar con base en los ingresos efectivamente recibidos, cobrados, en lugar de los devengados, para darle quizás mayor liquidez y capacidad económica a estas empresas. ¿Qué diferencia importante tiene con el régimen de incorporación fiscal? La ley señala que cuando los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal excedían de 2 millones de pesos de ingresos en el año, dejaban de tributar en ese régimen, en tanto que el nuevo régimen simplificado de confianza permitirá permanecer en el mismo régimen con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales. Parece también que se gozará de tarifas más accesibles para otorgar a sus empleados de seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora veremos qué régimen se elimina. Lo que más destaca es la eliminación del régimen de incorporación fiscal y el régimen de acumulación de ingresos para personas morales. Durante el primer año, los pagos de impuestos se podrán hacer mensual o anual, y para 2023 será obligatorio el pago mensual y en la declaración anual se podrán hacer los ajustes del año. ¿Cómo inscribirse en este régimen de confianza? 1. Inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes, generar su firma electrónica avanzada, habilitar buzón tributario, expedir y solicitar sus facturas a través del portal del SAT. También deben generar sus líneas de captura en la página y finalmente realizar los pagos correspondientes. Con esto, los contribuyentes se encontrarán su información fiscal precargada al hacer declaraciones, lo que simplificará enormemente el proceso. Elimina la necesidad de realizar 5 trámites y llevar registro de contabilidad con terceros para cumplir con las obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, al pasar de un cálculo automatizado con información precargada. Por último, no deberán presentar declaraciones informativas ni contabilidad electrónica. Ahora comentaré con ustedes el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Se crea el régimen simplificado de confianza para personas físicas con actividad empresarial, para profesionistas, arrendatarios y los que se dedican al sector primario y que percibe ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales.
van a calcular sus ingresos a través de una tabla anual. Hasta 300,000 pesos, el 1% pagarán 3,000 pesos y así sucesivamente hasta llegar a 3,5 millones, pagando una tasa de ISR del 2.5%. O también se podrá hacer el cálculo de manera mensual. Hasta 25,000 pesos el 1%, hasta llegar a 3,5 millones, pagando el 2.5% de impuesto sobre la renta mensual. En el nuevo régimen, el principal eje será el comprobante fiscal digital por Internet, es decir, las facturas. ¿Cómo se determinan los ingresos? Facturados y cobrados. El régimen de confianza plantea pagar una tasa de ISR que va en función de los ingresos amparados por facturas efectivamente cobradas sin IVA y además sin ninguna deducción alguna. Pueden obtener ingresos por sueldos y salarios e intereses siempre y cuando la suma de estos más las actividades del régimen de confianza no excedan de 3,5 millones de pesos al año. Además, no formar parte de los contribuyentes que simulan operaciones, los famosos EFOS, fundamentado en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y tener una opinión positiva de sus obligaciones fiscales, artículo 32d del Código Fiscal de la Federación. Deberán hacerse pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes posterior. Pero, ¿cómo se calculará el impuesto al valor agregado? El Ejecutivo propone derogar el artículo 5e de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que hacía referencia al régimen de incorporación fiscal RIF. En ese sentido, se entiende que los contribuyentes del régimen de confianza deberán pagar el IVA con la misma mecánica de causación, acreditamiento, flujo de efectivo y, en su caso, retenciones que aplican todos los contribuyentes. ¿Cuál será la reducción de obligaciones fiscales? Con el afán de facilitar el cumplimiento del pago de impuestos, la autoridad eliminó la obligación de llevar contabilidad y presentar declaraciones informativas como la dio, dejando únicamente las siguientes: estar inscrito y mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes, contar con fiel y buzón tributario, emitir los CFDI por la totalidad de sus ingresos cobrados. Por las operaciones al público en general, también deberá emitirse un comprobante. Conservar los CFDI de gastos e inversiones y conservarlos de manera como lo establece el Código Fiscal de la Federación. También presentar pagos provisionales cada 17 del mes. Presentar declaración anual. Y finalmente, retener y enterar el impuesto sobre la renta a sus trabajadores, así como calcular y pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿En qué momento pueden salir de este régimen? Al haber salido del régimen por exceder de los 3,5 millones de pesos en ingresos, podrán regresar a tributar en el régimen de confianza en el siguiente ejercicio a aquel en el que facturaron menos de 3,5 millones de pesos, siempre y cuando estén al corriente de sus obligaciones fiscales. No podrán tributar en ese régimen las personas físicas que, número 1,
sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando formen partes relacionadas en términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2. Sean residentes en el extranjero o tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. 3. Cuenten con ingresos sujetos al régimen fiscal preferente, llamados paraísos fiscales. 4. Perciban ingresos de las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 94 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, asimilados a salarios. Y último, quienes omitan 3 o más pagos provisionales, consecutivos o no presenten la declaración anual. Enseguida, estudiaremos el nuevo régimen simplificado de confianza para personas morales. Uno de los principales ajustes previstos en la reforma fiscal 2022, propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2021 al Congreso de la Unión, fue la incorporación del régimen de confianza de personas morales, el cual se pretende que supla al régimen de opción de acumulación que está en el capítulo 8 del título 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la exposición de motivos que da origen a esa propuesta, se destacó que este régimen tiene la finalidad de promover la reactivación de este régimen con la finalidad de promover mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión para los contribuyentes cuyos ingresos totales no excedan de 35 millones de pesos en el ejercicio. Además, se consideró necesario contar con ese régimen, el cual permitirá que la acumulación de los ingresos y deducciones de las erogaciones ocurra hasta que estos efectivamente se perciban y se paguen apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de la carga impositiva, las cuales vendrán precargadas. Cabe señalar que la aplicación de este régimen implica para los contribuyentes dejar de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente utilidad obtenido de su declaración anual del ejercicio fiscal anterior. Además, se dice que es un esquema de deducción de inversiones a menor plazo, precisando que la deducción de inversiones se determinará mediante la aplicación del porcentaje que corresponda dependiendo del tipo de bien y sobre el monto original de la inversión. Los gastos no deducibles serán los mismos que establece el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el régimen propuesto se presentarán pagos provisionales determinando la utilidad fiscal, disminuyendo de sus ingresos las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades y, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, a la cual se les aplicará la tasa del 30%, otorgando la posibilidad de acreditar, entre otros, las retenciones, así como los pagos provisionales efectuados anteriormente al mes en que se está calculando. Determinación de la utilidad por flujo de efectivo. Los ingresos serán acumulables en el ejercicio en el que sean efectivamente percibidos. Las deducciones incluyen adquisición de mercancías, incluidas materias primas, gastos netos, intereses pagados,
cuota de seguridad social e inversiones. Los gastos deben estar efectivamente pagados para ser deducibles. El impuesto sobre la renta se determinará con las mismas bases establecidas en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, se pagará un 30% sobre la utilidad fiscal. Se harán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, que se determinarán restando a los ingresos efectivamente cobrados las deducciones efectivamente pagadas. El método para determinar la base de pago es acumulando ingresos y gastos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Podrán restarse los pagos provisionales realizados en el año de calendario. En el tema de inversiones, si las inversiones en el ejercicio no exceden los 3 millones de pesos, entonces podrán utilizarse porcentajes de deducción mayores a los establecidos en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de las personas morales. Esos porcentajes podrán ocuparse aún cuando las inversiones no hayan sido pagadas en su totalidad en el ejercicio en el que proceda su deducción, y podrán depreciarse las mismas de manera más acelerada que en el régimen general de ley. Retención de impuestos sobre la renta por personas morales. Cuando los contribuyentes del régimen de confianza realicen actividades con personas morales, estas deberán retenerles el 1.25% sobre el monto pagado, sin tomar en cuenta el IVA. La retención podrá disminuirse en el pago mensual. Y, finalmente, no podrán tributar en ese régimen las personas morales que, cuando uno o más de sus socios e integrantes tengan el control efectivo o en la administración de otras sociedades, sean contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación, sean instituciones de crédito, aseguradoras, afianzadoras, grupos o sociedades, coordinados, sociedades cooperativas de producción y otras. Muchas gracias por su atención. Les mando un cordial saludo.